Los perdono pero no los amo. Capítulo 5. El abuso que nadie vio. Terminé la primaria con kilos que iban en aumento y la ausencia de mis padres como constante en cada evento escolar. Nunca estuvieron en los festivales, ni en las clausuras, ni para ver los bailados que ensayábamos por semana. Siempre había una excusa: el trabajo, el cansancio, el tiempo. Yo solo veía cómo los otros niños corrían a abrazar a sus papás al final de cada presentación, mientras buscaba con la mirada entre la multitud un rostro que nunca aparecía. Cuando llegaban a presentarse, si es que llegaban, era solo mi mamá, y lo hacía justo minutos antes de que todo terminara. Cuando llegaba tiempo para verme bailar o escuchar discursos, a veces parecía que solo estaba ahí para cumplir, como si su presencia fuera una obligación más en su lista de pendientes. A esa edad uno no entiende del todo lo que significa el abandono emocional, solo se siente un hueco, un vacío. Él intenta Empecé a comer más sin saber que lo que en realidad buscaba era consuelo, los aplausos que no eran para mí, los abrazos que nunca llegaron, las palabras de orgullo que jamás escuché. Todo eso me hacía sentir invisible, y lo invisible con el tiempo se hace pesado, muy pesado. La emoción duró poco, lo que había vivido eran apenas la secundaria, no fue un nuevo comienzo, fue la continuación del infierno, solo otro uniforme. Mi cuerpo ya sabía lo que era, tenía palabras, no tenía ni palabras, ni nombre, ni etiqueta, pero lo sentía, cómo veía a mis compañeros hablar de las niñas y yo solo sentía desconexión. Lo sentía cuando pasaban por mi lado y yo solo quería desaparecer, pero no lo aceptaba, no podía, no por vergüenza, no por asco, no por miedo, por un miedo que se colaba en mis huesos cada vez que imaginaba a mi padre golpeándome, a mi madre gritando que era una vergüenza, miedo a que todo se viniera abajo. Por eso aprendí a fingir, aprendí a bajar el tono de mi voz hasta hacerla sonar grave, casi impostada, a controlar mis manos. Si cada movimiento pudiera delatarme a manos, caminar firme, sin suavidad, como un hombre de esos que mi padre admiraba. Pegaba fotos de mujeres en traje de baño en mis cuadernos, no porque me atrajeran, sino porque era la imagen que necesitaba construir para sobrevivir. Todo era una mentira tan bien practicada que a veces yo mismo empezaba a creerla, pero en las noches, en el silencio, cuando le miraba, volvía a ser yo. El niño confundido, el niño sucio, el niño que quería que lo que sentía era un castigo, que su forma de mirar, de sentir, de imaginar era una maldición, y rezaba con odio, rezaba con dolor. Le exigía a Dios que me cambiara, que me hiciera como los demás, le suplicaba como quien ruega por su vida, pero nada cambiaba, solo el silencio, que era más cruel que cualquier respuesta. Odiaba a todos, odiaba a Dios, me odiaba a mí, pero había algo que sentía ahí, un rastro mínimo de fuego, una chispa de coraje, una voz débil pero firme, que me decía: tienes que lograrlo, aunque esté actuando, aunque tengas que matar partes de mí, de ti en el camino. Y eso hice, maté pedazos de mí, uno a uno, hasta que no supe que quedaba realmente vivo. Empecé a volverme experto en esconderme de mí mismo. No bastaba con actuar, había que convertirse en otro. Repetía frases que no sentía, hacía bromas que no entendía, me reía de lo que no me daba gracia, porque ahí, en medio de ese salón lleno de adolescentes igual de confundidos que yo, ser diferente era una subsistencia, y yo no quería morir, no como estaba muriendo. Me volví paranoico con mi cuerpo, me miraba al espejo buscando rastros que delataran lo que era, los ojos muy abiertos, las pestañas largas, las formas de mi boca, cualquier gesto que me pareciera afeminado, cualquier sonrisa fuera de lugar era una amenaza. Recuerdo una vez que me agaché a recoger un lápiz y un compañero dijo en voz alta: cuidado que se agacha muy sabroso. Todos se rieron menos yo. Por dentro quise romperle la cara, pero por fuera solo bajé la mirada, fingí risa y me tragué el nudo de la rabia y humillación que me ardía en la garganta. Ese día no hablé en todo recreo. Ese día, como muchos otros, fui al baño a esconderme y a llorar en silencio, y cuando me vi en el espejo del baño, con los ojos rojos y la cara hinchada, me escupí mentalmente. Por tu culpa se burlan, por no ser como ellos, por no controlar tu forma de caminar, por no saber quién mierda eres. Llegué a desear con desesperación ser alguien más, ser el típico niño varonil que les gritaba a las niñas que estaban buenas, que jugaba fútbol y lo olía el sudor a orgullo. Pero no era yo. Yo era otra cosa, una cosa que nadie me enseñó a nombrar, una cosa que mi religión condenaba, que mis padres odiaban, que la escuela ridiculizaba, y sin embargo ahí estaba dentro de mí, gritando por salir. Aunque yo la estuviera enterrando viva, el problema era ese, que no se moría, que mientras más la callaba, más fuerte se volvía. Mientras más lo odiaba, más me devoraba por dentro. Y lo peor no era saber quién era, lo peor era no poder decirlo, no poder confiar en nadie, porque sabía que si lo hacía
Si llegaba a pronunciarlo en voz alta, se acababa todo. No me matarían con cuchillos, me matarían con miradas, con palabras, con burlas, con desprecio, y no había cuerpo que me aguantara tanta muerte lenta. Pero aún con todos esos cambios que hice en mí, no bastaba, seguía notándolo, seguía siendo el diferente, el que caminaba raro, el que hablaba suave, el que no encajaba. Recuerdo una noche después de una de esas pláticas para jóvenes en la iglesia, salí con una decisión tomada. Me había convencido de que todo lo que pasaba era parte de un error, de una confusión, que no era yo, que solo necesitaba borrar mi pasado y comenzar de nuevo. Me dije a mí mismo que iba a cambiar, desaparecería todo lo que se hace sentir raro, buscaría salidas con chicas, me aferré a la idea de que podía ser normal, que lo que sentía era una etapa, una prueba. Así lo decían en mi familia, entre susurros. Eso le va a quitar con los años. Solo estaba confundido, pero más que creerlo me aferré por miedo, miedo a enfrentar a mis padres, miedo a que me dejaran de amar, miedo a lo que dirían en el pueblo, miedo de mí mismo. Tuve mi primera novia y podría decir que la quise, incluso llegué a sentir algo parecido al enamoramiento, no lo sé, con certeza. Sé que en ese momento creí que las cosas mejorarían, que con ella podría aferrarme a una vida que no me dolería, pero meses después el cansancio emocional comenzó a arrastrarme. Era como si cada día tuviera que sostener una fachada hecha de vidrio, frágil, falsa, lisa para romperse. La fatiga de fingir, de estar todo el tiempo pensando en cómo sentarme, cómo mirar, cómo reírme, cómo hablar, y aún así no bastaba. En todas las escuelas hay de esos típicos compañeros abusivos, los bravucones, los crueles, los que necesitaban aplastar a otros para sentirse alguien. Y claro, siempre eligen a uno, siempre hay una víctima preferida, y ese era yo. Ya estaba en mi último año de secundaria cuando todo se intensificó. Los abusos dejaron de ser palabras al odio o a empujones escondidos, se volvieron evidentes, públicos y brutales. Recuerdo la primera vez que morillaron en grupo en la escuela. Eran 5, tal vez 7, pero el que lideraba todo era uno solo, el mismo que siempre, el que buscaba mi mirada todos los días solo para escupirme con insultos. Esa tarde, en la salida, me arrinconaron detrás del edificio de talleres. Nadie dijo nada por unos segundos, solo me rodearon. Y él, el cabecilla, me lo dijo sin miedo ni vergüenza. Ya estuvo, maricón. Te vamos a partir el hocico por joto, por caminar como vieja. Sentí que el aire me dejaba los pulmones, no por el miedo al golpe, sino por la certeza de que eso no iba a parar, de que nadie iba a hacer nada, de que estaba solo. El aire se me fue del cuerpo, como si todo dentro de mí se hubiera apagado. No lloré, ni siquiera temblé, solo me quedé ahí mirando ese grupo de sombras que me rodeaban, esperando el primer golpe como quien espera la lluvia que ya vio caer en otros. Y es que ya no era miedo, era resignación. Me dolía más la palabra que los puños, la forma en que pronunciaron maricón, como si fuese sinónimo de basura, como si mi existencia fuera enfermedad que había que borrar, y yo me lo creí. Afiancé la idea de que algo estaba mal en mí, que algo debía corregirse, quemarse, arrancarse. Me cuestionaba qué parte exacta de mi cuerpo era la más que causaba tanto asco. ¿Será mi forma de hablar, mis movimientos, mi risa o simplemente el hecho de que yo era quien era? Ellos me veían como algo que merecía ser corregido a golpes, y yo en silencio comencé a creer que tal vez tenían razón. Después de aquel encuentro no hubo golpes, no ese día, solo amenazas, pero el mensaje estaba claro, ya me habían elegido, yo era el blanco, el enemigo, el que no podía escapar. Me fui a casa caminando lento con la mirada baja y en el camino imaginaba qué cara pondría mis padres si les contara, pero nunca lo hice, jamás, porque sabía que en lugar de abrazarme me mirarían como si tuviese la culpa, como si todo me pasara por dar motivos, por no ser como los demás. Así que me callé, me tragué todo y cada día al poner un uniforme sentía que también me ponía una armadura rota, una máscara que intentaba cubrir lo que todos ya veían. En casa fingía, en la escuela fingía, incluso frente al espejo me obligaba a fingir, y aún así cada gesto mío parecía delatarme. Había noches en que me quedaba mirando al techo, pensando si algún día todo eso pararía. Me preguntaba si en algún lugar del mundo habría un espacio donde pudiera existir sin miedo, sin esconderme, sin sentir que era una malformación humana. Pero en ese lugar no era mi escuela, no era mi casa, no era mi cuerpo. Me estaban enseñando a odiarme, y yo como buen alumno aprendía rápido. Pasaron meses idénticos, con la misma rutina de miedo, yo caminando por los pasillos con la mirada al suelo, esperando que no me vieran, que se olvidaran de mí, que por un día me dejaran en paz, pero nunca pasaba. A la hora del lonche me quitaban la comida, la tiraban al suelo, a veces me la escupían. Era una humillación constante, como un castigo diario, solo por existir. El abusivo me seguía a donde fuera, a los baños, al salón, al patio. Me daba unos cuantos golpes, los justos para no dejarme tirado, pero sí para recordarme quién mandaba y por qué joto.
Me decía en voz baja al oído, como si fuera un secreto que yo mismo no debía olvidar. Dejé de salir al receso, dejé de comer, dejé de hablar, dejé de ser. En muchas ocasiones fingí ir a la escuela, me ponía el uniforme, me peinaba mi cabello con agua y perfume barato, y cuando todos pensaban que ya había salido, me subí a la azotea y me metí al cuarto de los tinacos. Ahí me escondía, horas enteras, esperando que el tiempo pasara rápido, que fuera hora de volver como si nada. Vivía atrapado entre el miedo y la vergüenza. No quería seguir, pero tampoco sabía cómo detenerme sin hacerme daño. Y lo más jodido era que no podía decir nada, nada, porque si hablaba sentía que me iba a ir peor, porque en ese tiempo hablar no era una opción, solo tragar y fingir, hasta que una noche con olor a tierra mojada y humedad a las paredes, una noche en temporal de lluvias, cuando el agua corría por las banquetas y golpeaba los techos con fuerza, tenía 13 años y ya no pude más. La noche había caído. Pesada humedad oscura, las nubes lloraban con rabia como si el cielo estuviera cansado de todo. Me encerré en mi cuarto, ese rincón que alguna vez fue refugio y que ahora se sentía como una prisión silenciosa. La lluvia golpeaba las láminas del techo como gritos sordos. Era como si el mundo entero supiera que yo estaba por rendirme. Mi cuerpo temblaba, pero no de frío, temblaba del miedo de que me provocaba vivir, de la ansiedad que me carcomía por dentro, del asco que sentía por lo que era o por lo que creía que era. Mi mente repetía una y otra vez las palabras que me decían todos los días: maricón, joto, enfermo, raro. Y una parte de mí las creía. Les había dejado entrar tanto que ya no sabía si eran verdad o mentira. Cerré la puerta con seguro, apagué la luz, me senté en el suelo, en una esquina, con las rodillas abrazadas al pecho, como si queriéndome volver al vientre, al único lugar donde tal vez fui inocente. Me preguntaba si alguien me notaría si desapareciera, si mi madre lloraría, si mi padre bajaría su cabeza avergonzado, si mis compañeros sentirían culpa, pero la verdad es que no me importaba, solo quería paz, una paz que no me dolería, una paz donde pudiera respirar sin sentir el peso de tener que esconderme, fingir o defenderme. Ese fue el momento exacto en el que entendí todo lo que era tocar fondo sin siquiera haber vivido del todo. Tenía 13 años y ya me sentía muerto, quería que todo acabara y la única manera era la muerte, pero no sabía cómo, por qué, no porque quería. Por lo menos ese día sentí dolor. Recordé que mi hermano menor, cuando era muy niño, tomó un medicamento controlado de mi padre para dormir y terminó en el hospital. En mi cabeza pensé que si él tomó uno, tal vez si yo tomara todo el frasco sería suficiente. Horas antes de tomar la decisión grabé un video. En ese tiempo no existían los celulares como lo hay ahora. De hecho, era una cámara de video de un casete pequeño. Ahí con la voz quebrada me despedí. Era una despedida donde decía lo que sentía, con una mezcla de vacío con felicidad. Ya no quería sentir miedo. Llegó la noche. Esperé que mis padres no estuvieran. Abrí el portafolio de mi padre. Tomé el frasco, subí a la azotea, me senté. Conté 26 pastillas. Supuse que era suficiente. Me las tragué una por una, sin agua, me recosté en el suelo y entonces lo vi, el cielo más hermoso que recuerdo en mi vida. Estaba lleno de estrellas, como si todas hubieran bajado esa noche a acompañarme, un cielo violeta cinematográfico y real, como si el universo supiera que alguien estaba listo para rendirse, pero no me fui. Mi cuerpo se rebeló, empezaron las náuseas, mi estómago se infló, vomité hasta no poder más, temblaba, sudaba y lloraba, y cuando desperté seguía ahí, en el mismo lugar, tirado roto. Lloré como nunca, lloré por no haber podido, por haber fracasado en eso, lloré por tener que levantarme y volver al mundo, porque lo peor no era morir, era saber que al día siguiente tenía que ir a la escuela, ver a los mismos rostros, soportar las mismas palabras, fingir la misma sonrisa. Quería que todo acabara, así sin más. La única manera que conocía era la muerte. No había otra salida. En mi cabeza ya no quería sentir miedo, ni vergüenza, ni asco de mí mismo. Me sen- Me escondí 3 días. No tenía fuerzas para enfrentar nada, pero tuve que regresar. Cada paso hacia la escuela se sentía como ir a mi propio funeral. Ese día también estaba ahí, y cuando me vio, me lanzó la misma tirada de siempre, como si yo fuera una basura, y me dijo, bajito, como un susurro que quema: pensé que ya no vendrías, maricón. Me congelé, el corazón me golpeó en el pecho, pero no dije nada, ya no tenía fuerza, solo me tragué el coraje, la tristeza, la decepción de seguir vivo. La vida siguió, como si nada hubiera pasado. Ahí entendí que si iba a sobrevivir no podía esperar a que alguien viniera a salvarme, ni mi madre, ni mi padre, ni mis maestros, ni Dios, nadie. No fui lo suficientemente valiente para responder.
Una vez que el camión llegó al pueblo, no me dejaba bajar, me cacheteó todas las veces que quiso, con la furia ciega de quien goza del poder que le da el miedo ajeno, y yo con la cabeza agachada sin mirar a nadie, todos observaban, nadie decía nada, era como si lo que me pasaba ya estuviera normalizado, como si me lo mereciera por existir de esta forma. Tenía tanto sentimiento escondido, con una vergüenza de rabia, impotencia, tristeza y vergüenza, quería gritar, llorar, pedir que alguien hiciera algo, pero me lo tragué todo. No iba a dejar que me viera caer, eso sí que no. Me bajé del autobús como pude, con la cara caliente y el corazón lleno de miedo. El negocio de mis padres estaba a unos pasos. No pensé en nada. Caminé rápido, directo al baño del fondo. Cerré la puerta y solté todo. No eran solo lágrimas, era un llanto contenido de años. Era un reclamo al mundo, a Dios, a la vida, a mí mismo. Golpeaba las paredes, murmuraba cosas que ni yo entendía. Hablaba solo, me decía que ya no podía, que por qué tenía que seguir así. No sabía si lo que sentía era tristeza o furia. Era como una niebla densa que me cubría entero. Mi madre escuchó algo, tal vez el murmullo, tal vez el golpe seco de mis manos contra la pared. Tocó la puerta con fuerza, con esa misma voz autoritaria de siempre. Ábreme, ábreme ahorita mismo. ¿Qué traes? ¿Qué chingados traes? Yo no sabía. No sabía cómo decirle lo que pasaba, cómo decirle que tenía miedo, que me dolía la vida, que me dolía existir, cómo confesarle que me pegaban por lo que soy, por lo que ella nunca aceptó en mí, pero insistió tanto que mi cuerpo cedió. Un niño me pega, desde hace mucho, le dije sin verlo a los ojos. Se hizo el silencio, uno de esos que duelen. Por un instante pensé que iba a regañarme, que diría que era mi culpa, que seguro yo había provocado algo, pero no dijo nada. Solo se fue, salió del negocio con pasos pesados, con una rabia distinta. Ya no era contra mí, era una rabia que le nació de otro lugar. Nunca me contó qué hizo, nunca pregunté, solo sé que al día siguiente no me volvieron a tocar. Nadie me molestó, ni una palabra, ni una mirada, nada. Y fue extraño, sentí alivio, sí, pero también un hueco, pero me di cuenta de que, aunque me habían defendido, seguía sin poder hablar, sin poder ser, sin poder respirar tranquilo. Era una victoria a medias, pero igual era una victoria. Aunque ya nadie me tocara, no significaba que el dolor se hubiera ido. Las heridas físicas sanan rápido, pero las otras, esas que no se ven, se quedan ahí como si tuvieran raíces. Yo seguí igual de roto por dentro, seguí escondiéndome de quien era, caminando por los pasillos con miedo de ser demasiado, de sonar muy suave, de parecer lo que en realidad era. Me defendieron, sí, pero yo no aprendí a defenderme, y eso era lo más jodido. Esa noche, ya en la casa, me encerró otra vez en el baño. No lloré ni hice ruido, solo vi al espejo, me vi y no me reconocí. Tenía 13 años y sentía que ya me habían desgastado como si tuviera 50. No era solo un niño el que me molestaba en la escuela, era un niño que había aprendido a odiarse a sí mismo para poder sobrevivir, un niño que ya había intentado morir, que había fingido, actuado, escondido y callado, y que aún así seguía siendo el joto. Nunca me lo quitaron, nunca fue suficiente. Recuerdo que mi madre, luego de ese episodio, no me dijo nada, no me preguntó cómo estaba ni qué había pasado, actuó como si nada. Pero algo en su forma de mirarme había cambiado, no era ternura ni empatía, era como una mezcla de incomodidad y vergüenza, como si no tuviera que hacer con un hijo así, y yo entendí que si quería sobrevivir tenía que seguir actuando. En esos días aprendí a sonreír cuando quería gritar, a contestar con educación mientras dentro de mí me ardía el alma, a convivir sin confiar, a no esperar nada de nadie. Me aferré al dibujo, a la moda, a soñar en silencio con telas y pasarelas. Aunque no podía decirlo en voz alta, era mi único refugio, mi única verdad. Todo lo demás era mentira. No sé en qué momento dejé de ser niño. Tal vez fue ahí. Tal vez fue en ese baño, en el negocio de mis padres, cuando entendí que ya no podía ser quien era, que para existir tenía que resistir. Tal vez fue el día que me pegaron en el camión y nadie dijo nada, o cuando vomité todas esas pastillas bajo un cielo violeta, o tal vez simplemente nunca lo fui. No quería ir, pero tampoco lo podía quedarme. No quería seguir viviendo lo mismo, pero tampoco tenía otra salida. Tenía miedo, miedo real, ese miedo que se siente en el estómago, que no te deja tragar ni respirar bien. Era como estar todo el tiempo esperando el golpe de burla, el grito. Cada paso hacia la escuela lo daba como si caminara hacia el paredón. Mi mente repetía una sola pregunta todo el día. ¿Y si hoy vuelven a pegarme? Pasé las primeras horas con nervios rotos, sudando frío, la espalda tensa, los ojos fijos en los relojes de los salones. No podía concentrarme, solo pensaba en que se acercaba la hora de la salida, el momento en que mi cuerpo se volvía territorio de otros. No quise arriesgarme, no podía permitirme otro día igual, no tenía fuerzas. Cuando sonó el timbre de salida sentí el corazón en la garganta. Esperé, me quedé sentado, vi cómo los demás corrían, reían, se empujaban como si fueran libres. Yo no lo era, yo no tenía eso, yo estaba
esperando sobrevivir, y ahí fue cuando una mentira me salvó la vida. Me acerqué a una maestra, una que ni siquiera era del grupo, la maestra de arte. Le dije que no tenía quien me recogiera, si podía llevarme hasta el negocio de mis padres, que quedaba justo al frente de la carretera. Ella me dijo que sí, sin pensarlo dos veces, sin saber que ese sí era mucho más que un favor, sin saber que su respuesta me daba otros 6 meses de tregua, de paz, de otros 6 meses sin golpes, sin escupitajos, sin humillaciones, otros 6 meses para respirar. Me llevaba en su carro viejo, uno rojo, ponía música instrumental o clásica, y no hablábamos mucho. Yo fingí que era por comodidad, pero la verdad es que no quería que me preguntara nada. Tenía miedo de quebrarme si alguien me mostraba un poco de atención. Así pasaron los días, y los días se convirtieron en semanas, 6 meses, y terminé la secundaria. Tuve mi graduación, me tomé fotos con compañeros que no sabían nada de lo que viví. Fingí estar feliz, como todos los demás. Fingí que había sido un año normal, pero por dentro sabía que estaba ahí de pie gracias a ella, y ella nunca lo supo. La maestra de artes, esa mujer sin saberlo me salvó, me rescató sin hacer preguntas, me protegió con su simple presencia. Nunca le dije gracias, nunca le conté la verdad, y aún así lo hizo. No sé si algún día lea esto. No sé si algún día sepa el valor que tuve ese gesto, pero si algún día llega a hacerlo, gracias, maestra. Usted me dio el tiempo que necesitaba para seguir aquí, y a veces eso basta para salvar una vida. Mi madre le puso fin. Nunca supe qué hizo exactamente, nunca supe si habló con alguien, si enfrentó a los padres del muchacho, si fue a la dirección, si gritó, si lloró. Solo sé que al día siguiente ya no volvieron a tocarme, ni una burla más, ni un empujón, ni un golpe. Fue como si algo o alguien hubiera bajado un telón sobre una pesadilla, como si ella por primera vez hubiese dirigido esa rabia que tantas veces descargó sobre mí hacia el lugar correcto, como si de pronto se hubiera acordado que yo era su hijo. Tal vez en su mente jamás pensó que su hijo estaba siendo atacado por lo que ella temía. Tal vez no entendía completamente lo que estaba pasando, tal vez nunca quiso preguntar por qué tenía miedo de confirmación, algo que ella no estaba lista para aceptar, pero actuó, y esa acción, aunque silenciosa, me dio un respiro, aunque sí lo dijimos, y aunque no hubo abrazos ni disculpas, ni una palabra de consuelo. Creo que esa fue su forma de decirme que a pesar de todo seguía siendo su hijo, y que aunque no sabía cómo, ella también me estaba queriendo a su manera, y esa pequeña muestra de amor, aunque no lo entendí en ese momento, fue suficiente para permitirme terminar la secundaria, terminar esa etapa y seguir. Capítulo 6. El día que mi alma se impulsó sobre mi cuerpo. Decidirme de la casa para no volver jamás no fue una decisión impulsiva, fue una herida que se fue formando con los años, que fue supurando silenciosamente hasta que dejó de doler y solo quedó el vacío. Tenía 17 años, pero en mi espalda cargaba más de medio siglo de heridas emocionales. Era joven, pero dentro de mí ya había un alma cansada, golpeada, vieja. Salió con lo poco que tenía y lo mucho que sentía, sin un plan concreto, sin dinero suficiente, pero con algo que ni el dolor pudo arrancarme: hambre de vida, hambre por descubrirme, por quitarme las máscaras que me obligaron a usar, hambre por dejar de esconder la feminidad que brotaba desde mi interior, hambre por vestirme como me naciera, por hablar sin modificar la voz, por reírme sin sentirme observado, hambre sin probar el mundo, sin pedir permiso, por sanar lo que nunca me dejaron nombrar, por comerme en los escenarios que de niño me imaginaba. En el momento de esa hambre viví un juramento: no volveré a ese lugar hasta que sea exitoso, no hasta que me aplaudan, no hasta que me acepten, no hasta que yo mismo me vea en el espejo y no sienta vergüenza, hasta que me sienta suficiente. No se trataba de fama, se trataba de dignidad. No quería que me volvieran a ver como el niño raro, el maricón, el que fracasó. No. Quería volver como un hombre completo, como alguien que sobrevivió a todo lo que nunca se dijo, como alguien que construyó su nombre con los que usaron para insultarlo, y sobre todo como el diseñador que soñaba ser desde niño. Sí, quería ser diseñador, aunque tuviera que tragarme ese sueño por años, aunque dijera que fingir ser médico o arquitecto cada vez que alguien preguntaba, aunque mi madre nunca volviera a tocar el tema, aunque pareciera que ese deseo estaba maldito desde que salió de mi boca. Aún así, dentro de mí, algo dentro de mí, ese sueño creció en silencio, se hizo fuerte en el abandono y se convirtió en mi única religión. Sabía que tenía un don, no porque lo viera la gente, sino porque lo sentía como un fuego que ardía dentro de mí. Cada vez que veía una tela, un color, una silueta, lo supe. La primera vez que sentí que un vestido se elevaba con el viento en una pasarela del pueblo y se volvía mafia frente a mis ojos. Lo confirmé cuando podía imaginar vestidos con basuras, con fierros, con cuervos. Lo entendí cuando me di cuenta de que mi mente diseñaba incluso cuando dormía. Así que me fui, sin mirar atrás, sin despedirme del todo. Tenía miedo, claro,
pero también tenía coraje. Me prometí que iba a romper la maldición familiar, el linaje del silencio, del dolor, del no sé de qué habla eso. No iba a abrazar mi sexualidad sin culpa, sin necesidad de justificarme, que la obesidad quedaría atrás, no solo de la del cuerpo, sino la del alma, esa que me llenaba de vergüenza, de odio hacia mí mismo, de ganas de desaparecer. Me fui con lo justo, unas pocas mudas de ropa, un corazón hecho trizas y una idea poderosa que me mantenía vivo, convertirme en el diseñador que soñaba ser, y aunque no sabía por dónde empezar, aunque el mundo allá afuera me parecía tan incierto como cruel, por primera vez sentía que tenía el derecho de intentarlo. Mi cuerpo lo escupí como un atleta, me obsesioné con cada músculo, con cada curva, con cada parte que antes me enseñaron a odiar la grasa que me cubría del niño que reemplazaba por la fuerza. Cada día frente al espejo era un combate entre el pasado y el presente, una guerra silenciosa donde me repetía que ya no era niño gordo y afeminado, que ahora era un hombre, que me veía como la sociedad esperaba, que un hombre se viera, que mi voz ya no era delgada, ya no caminaba como soldadura, que mi presencia ya no incomodaba, era en apariencia el hombre que todos querían ver, me lo repetía con mantra, ahora sí te verían con respeto, ahora sí te aceptarían, ahora sí vales. Pero dentro de mí, aunque más callado, seguía vivo el Nandito chiquito, ese que nacía de vestidos en secreto, que los modelaba en su propio cuerpo, en la soledad de su cuarto, que soñaba con pasarelas mientras el mundo le enseñaba a esconderse. Ese niño nunca murió, solo aprendió a callar, a esperar su momento. Por fuera me sentía completo, o al menos eso parecía, porque el éxito comenzó a llegar como una respuesta del universo que tanto dolor tragado en silencio. Emprendí 2 negocios en el área del mueble, me los tomé tan en serio que antes de cumplir 20 ya estaban establecidos y funcionaban como si llevaran toda una vida abiertos. Compré 3 vehículos, no por vanidad, sino porque sentía que cada logro era una cicatriz sanada, como si por fin estuviera construyéndome algo propio, algo que nadie me podía quitar. Capítulo 7. Atracción con calor de hogar. No sabía por qué me sentía distraído por los hombres mayores. Era como si dentro de mí existiera una búsqueda desesperada de una figura que me viera sin exigencias, sin juicios, los ojos inquisitos, sin de una madre que me pidiera ser más hombre o de un padre que ya había soltado de su mano sin decir adiós. Los chicos de mi edad eran espejitos rotos que me volvían la misma inseguridad que yo intentaba enterrar bajo capas de éxito, músculos y ropa bien elegida. No me gustaban porque yo tampoco me gustaba en ellos. Me recordaba el niño que fui, asustado, callado, forzado a sobrevivir a fuerza, pero de esconderme. Pero los hombres mayores, ellos que eran distintos, había en ellos una pausa, una tranquilidad que me contagiaba. No tenían esa urgencia para aparentar, por competir, por explicarse. Había en su manera de caminar, de hablar, de mirar, algo que me daba paz. Me hacían sentir que todo iba a estar bien, aunque no me dijera nada. Quizás porque yo nunca tuve eso en mi casa. Nunca tuve a alguien que me dijera, estás bien así, no es cambiar. Entonces llegó el amor. Yo tenía 18 y él 41. Era la primera vez que me sentía amado sin condiciones, sin que me pidiera cambiar, sin tener que esconder partes de mí. Con él no tenía que fingir que no me gustaban los vestidos, ni fingir una voz más grave, ni modificar mi forma de mirar. Podía ser Nandito, así tal cual. Nunca imaginé que alguien pudiera amar lo que yo pasé toda una vida odiando, que alguien me tocara con ternura donde otros solo me señalaron con asco, que alguien me escuchara con paciencia sin juzgar mis quiebres, mis vacíos, mis seguridades por primera vez. El niño que soñaba en secreto se sintió visto, aceptado, protegido. Él no fue perfecto, claro, pero sí fue justo lo que necesitaba para comenzar a reconstruirme desde el amor, desde un lugar donde no me doliera ser yo, donde no tuviera que pedir perdón por existir. Ese amor me enseñó que todo lo que viene de los hombres tiene que doler, que también pueden acariciar, que también pueden abrazar, que también pueden cenar. Con Beto, esa ausencia se llenó, no me importó su edad, lo que me importó fue cómo me hablaba, sin miedo, sin risa, sin burla, sin esa condencia con la que muchos tratan a los que tienen heridas viejas. Por primera vez alguien me tocó sin querer arreglarme, me besó sin querer corregirme, y ahí entendí algo, que no buscaba amor,
Buscaba que caminar midiendo mis pasos, ni vigilar cómo movía las manos o módula de voz. Con él podía dejar que sea esa niña versión editada de mí. Podía volver ese niño que soñaba con hacer vestidos sin que le gritaran pareces vieja, sin que lo obligaran a endurecer la voz o a mirar con firmeza. Nunca le conté todo, pero creo que él lo supo, lo sentía, lo leía en mis silencios. A veces me miraba como si entendiera la parte de mí que ni yo mismo conocía del todo. Me abrazaba como si supiera que yo necesitaba más que amor, necesitaba descanso. Y aunque nuestra historia tuvo fecha de caducidad, fue amor, un amor verdadero, profundo y sin adornos, un amor que no me pidió explicaciones, un amor que me devolvió la dignidad de ser quien soy. Beto, si un día lees esto, ten por certeza que te amaré toda la vida. No sé si lo supiste del todo, si alcanzaste a imaginarme lo que significaste para mí, pero contigo fue la primera vez que sentí paz. Fuiste mi primer hogar, el primer refugio donde no me juzgaron ni me señalaron, solo me abrazaron porque en un mundo que me obligó a disfrazarme, tú fuiste el único que me dejó estar desnudo, literalmente y emocionado, y eso nunca se olvida. El amor no siempre es como lo pinta, no es una mariposas, flores y finales felices. Como las películas, el amor cuando es real es crudo, es honesto y a veces hasta incómodo. Es lo más bello que existe, sí, pero también lo más doloroso. El amor te eleva como nadie en el mundo, te hace sentir visto, valioso e invencible, pero también puede romperte en silencio, desarmarte por dentro, sin que nadie lo note, porque amar implica entregarte, baja la guardia, deja que alguien vea tus partes más frágiles, incluso esas que tú mismo odias. Cuando has crecido sintiendo que no mereces ser amado, cuando te enseñaron que había algo malo en ti, el amor duele el doble, porque no sabes cómo recibirlo sin miedo, sin pensar que en cualquier momento se va a acabar o se va a convertir en otra cosa. Yo lo viví, amé con todo mi corazón, amé con el cuerpo, con el alma, con el niño que aún lloraba por dentro y que solo quería que alguien se quedara, pero el amor también me mostró que no todo se sostiene solo con sentir, que no basta con querer, que hay heridas que sí, si no sanan, terminan saboteando todo lo que bueno que se nos cruce. Y ahí entendí que el amor más importante no es el que te dan, es el que logras darte tú cuando nadie más lo hace.